En el vídeo de hoy vamos a hacer un enfrentadas a 3, ya que vamos a enfrentar las 3 AT10 que han salido en el 2024, la 18K, la 18K Attack y la 12K. Así que si estás pensando en cuál comprarte de las 3 o cuál se adapta más a tu juego, no puedes perderte este vídeo. Y antes de contaros impresiones en pista, pues vamos a repasar un poquito las características técnicas de las 3 palas y sobre todo su balance y peso. Como podéis ver, estas dos tienen forma de lágrima. En cuanto al Attack, pues cambia un poquito la forma, también cambia el rugoso, porque aquí tenemos un rugoso 3D en la Attack, mientras que en las dos AT10 normales tenemos un rugoso arenoso, y el carbono 12K y 18K aluminizado. Si nos centramos en el balance y peso, pues tenemos el balance más bajo de las 3 en la 18K, 262 milímetros, y en cuanto al peso, pesa 367 gramos. Si nos vamos a la 12K, es la más ligera de las 3, 360 gramos, y en cuanto a su balance es un poquito más alto, 2 milímetros más alto que en la 18, 264. Y por último la Attack, pues como podéis ver, tiene forma de diamante, es la forma más avant de las 3, más de ataque. En cuanto a su peso, 370 gramos, la más pesada, y en cuanto a su balance, 266 milímetros, el balance más alto. Así que una vez que hemos visto las specs, voy a pista y os cuento impresiones de las 3. Vamos allá, inicio mis impresiones con la 18K de Tapia, que tenéis la review, os la dejaré por arriba. Y aquí en fondo de pista, pues la verdad que es una pala que a mí me sorprendió mucho, porque es bastante cómoda, su tacto, como os comenté, ha bajado un poquito en cuanto a dureza a la del año pasado, será un tacto medio, yo diría un tacto medio. Y en cuanto a su manejabilidad, pues es una manejabilidad muy buena, y en cuanto a su comportamiento aquí en fondo, pues la verdad que aporta muy buena salida. Su punto dulce creo que está bastante bien, igual ha mejorado un poquito respecto al del año pasado, y una pala que si tuviera que ponerle una pega en fondo seguramente sería que en un ritmo alto, igual con el bote pronto, es posible que pierda un poquito prestaciones, pero por el resto muy bien, buena salida de bola, bastante control y una pala muy completa en fondo. Vamos a ver ahora la 12K y os la comparo. Ya el cambio con la 12K, pues es una pala que se siente más rígida, es un tacto medio duro. En cuanto al punto dulce, pues fijaros que contando que tiene la misma forma, un balance casi igual, pero el peso es un poquito más bajo y es más dura, pues me parece que se nota más cuando impactas fuera del punto dulce. Claro, con el bote pronto o cuando quieres acelerar el brazo, es una pala que copia mucho mejor el gesto de la mano, pero en un ritmo bajo despide un poquito menos. O sea que por ahora creo que me quedaría con la 18K en fondo de pista al cambio de esta. La manejabilidad, pues aunque tiene el balance 2 milímetros más alto, creo que es prácticamente la misma. O sea que bien. Tiro ulti y voy a por la Attack. Y por último, para cerrar fondo, vamos con la Attack, que tiene la misma goma que las otras dos, y en cuanto al carbono, es un carbono 18K aluminizado, que aquí de primeras impresiones, la verdad que aunque tiene el balance más alto, la manejabilidad es muy buena también. A ver, se nota que ya la punta va un poquito hacia abajo, se cae un poquito más, entonces pues es un poquito más exigente aquí en fondo, sin ser tan exigente como una pala de potencia. En cuanto al tacto, pues es un tacto medio. A mí me da casi la misma impresión en cuanto a dureza de la 18K. Sí que es verdad que igual al tocar un poquito con una parte un pelín más alta de la pala, ya que el balance es más alto y estar acostumbrado a las otras, igual estoy tocando un poquito más abajo y me parece como un pelín más blanda que la 18K de Tapia. Bien, a ver con el bote pronto, aquí la noto igual, un pelín más seca
Y con el bote pronto casi que se me ha descontrolado un pelín más que la 18K. Ya una vez que os acostumbréis, pues os va a ir bien, pero os tenéis, claro, viniendo de las otras os vais a tener que acostumbrar. Aquí va bien en fondo, va mucho mejor que cualquier pala con forma de diamante, pero creo que me quedaría con la 18K de Tapia en fondo antes que con esta. En cuanto a fondo de pista, pues yo creo que el orden con el que me quedaría sería este, primero con la 18K de Tapia, que me parece una pala que es súper cómoda, el punto dulce está muy bien, y aunque en un ritmo alto podéis perder un poquito, pero creo que funciona fenomenal teniendo un balance medio. Luego me quedaría con la 12K, porque aunque es más dura que ambas, que la 18K y que la TAC, me parece que se mueve muy bien y sobre todo copia un poquito mejor el gesto de la mano. Y por último con la TAC, que ya se nota que tiene el balance un poquito más alto. A ver, no hay una diferencia excesiva, creo que son 4 milímetros con la 18K y 2 milímetros con la 12K, pero se nota un poquito. El punto dulce además está ubicado un poquito más alto y claro, eso hace que me ha dado la impresión, por lo menos a mí, ya te digo que esto es por impresiones, que tocaba un poquito más abajo y parece como que salía la bola un pelín más despedida, perdía un poquito más el control, sobre todo la notaba más blandita. Entonces, por este orden, voy a ver ahora en red. Aquí en red, la 18K, la versión normal, la de Tapia, pues es una pala que la verdad que, contando el tacto medio que tiene, sorprende. El rugoso está bastante bien, es una pala que se nota relativamente reactiva, pero creo que ha ganado un poquito de control en comparación con la del año pasado. O sea que en volea va bastante bien, no va nada mal. A ver a un ritmo más alto, Kiko. A ver con el bloqueo. Vamos a ver bloqueando. Que aquí es donde igual, al igual que en fondo, puede perder un poquito, pero la verdad que no se pierde excesivamente el control de la bola en situación de volea. Así que bastante bien aquí en volea. Y el rugoso pues también bastante bien. Vamos a ver, comparándolo con el de la 12K, que me parece que puede ir un poquito mejor. Vamos a ver con la dejada. Hoy las estoy tirando más en paralelo porque tengo a gente jugando en la pista de al lado, pero muy bien, bajando la velocidad. Igual se pierde un pelín el control si estáis habituados a palas de tacto duro con la dejada, pero bastante bien, bastante bien. Y presiono. Y aquí en presión, ostras, me sorprende que sea una pala tan rápida. Con el tacto medio me la esperaría que cuando aceleras perdiera mucho, pero va bastante bien, Al cambio, la 12K pues ya es una pala que se nota que la bola sale más seca y sobre todo más firme, como que flota menos. Y el rugoso, siendo el mismo que el de la 18K, yo lo noto bastante más. No sé si es porque este carbono no es aluminizado o porque es más dura, pero se nota bastante más. O sea que aquí creo que está un puntito por encima de la 18K, porque en un ritmo medio como ahora, la verdad que la bola gana bastante profundidad, también tiene 2 milímetros más de balance, pero es que cuando pones la mano un poquito más firme, la bola sale despedida más rápido e incluso con más control. A ver, en un ritmo alto, Kiko. En un ritmo alto, chicos, va bastante mejor que la 18K. Fijaros que aunque Kiko está acelerando mucho la bola, la verdad que me encuentro bastante cómodo en bloqueo. Y el punto dulce, pues aquí
se nota menos que sea más reducido. También es más sencillo ubicar el punto dulce en situación de volea que en fondo de pista, sobre todo cuando llega forzado. Vamos a ver con la dejada, que aquí pues bien. La verdad que aunque es un poquito más dura que la 18K, pero a mí, claro, también estoy acostumbrado a palas de tacto un poquito más duro y con esta pues me encuentro bastante cómodo con la dejada. Por último vamos con aceleración, que aquí yo veo difícil que me pueda gustar más la attack, porque está, la verdad que es un palón aquí en volea. Va muy bien, muy buen rugoso. Cuando aceleras la mueves muy rápido y encima es que la bola sale rápido, o sea que muy bien. Y la última ya en situación de volea, la attack, que aquí ya la forma te hace indicar que vas a ganar más peso en situación de volea. Aquí, aunque el tacto no es para nada un tacto duro, es más, yo casi que me da la impresión, igual por el rugoso que es 3D y se nota menos, que es un poquito, un pelín de nada más blanda que la 18K, o si me apuras igual, pero el rendimiento aquí es mucho mejor porque tocas un poquito la bola y ya gana bastante profundidad, no hay que hacer mucho esfuerzo con la mano. El rugoso me sigo quedando con el arenoso y sobre todo con el de la 12K. Este pues la verdad que no lo noto mucho, me da la impresión de que la pala es más reactiva, alguna vez incluso se me descontrola un poquito la bola por el balance y porque sale más rápido, un poquito más rápido de la pala. Vamos a ver con el bloqueo, a ver qué tal. En bloqueo, claro, como habitualmente tenemos la punta arriba para bloquear la volea, pues la verdad que la bola no se descontrola y el peso de la pala ayuda a poder empujar. Sí que es cierto que esta unidad es un poquito más pesada, por ejemplo, que la 12K, entonces yo creo que eso da un poquito más de control, contando que tiene una dureza menor. Bien, con la dejada pues bastante bien. Creo que es un poquito, se nota un poquito más seca que la attack del 2023 y eso hace que con la dejada pues te dé un poquito más de control, te notes algo más cómodo. Y por último la volea acelerada, que aquí pues muy bien, aunque tiene un tacto que no es muy rígido, la verdad que se controla muy bien y te permite acelerar con bastante soltura. Además su peso en la punta creo que le ayuda a poder entrar y poder jugar voleas con bastante peso y con un rugoso que no está mal. En situación de volea aquí mi orden ha cambiado un poquito. Me iría primero con la 12K, que me parece súper manejable, su tacto está muy bien tanto a velocidades medias y bajas como a velocidades altas, sobre todo a velocidades altas, que aporta mucho control y creo que el rugoso está por encima de las otras dos. La segunda con la que me quedaría sería la attack, que me ha parecido que va bastante bien, se nota más el balance, aquí se nota que tiene más peso la bola. El rugoso es lo que no me ha convencido tanto, no lo he notado mucho en situación de volea, me parece como que me faltaba un poquito de efecto a la bola, pero bueno, está un poquito por encima de la 18K, que la 18K, la verdad que es que las tres van bastante bien en volea, pero creo que la 12 está 2 puntitos por encima de estas dos. Entre la attack y la 18K pues se nota un poquito el cambio de balance del attack, que te da un poquito más de peso en volea, y el rugoso de la 18K
está un poquito mejor. Así que bastante igualadas estas dos y un par de escaloncitos por encima la 12K. Vamos a ver en bola alta. Ya estoy con bola alta, con bandeja, y aquí la 18K con su balance medio, el más bajito de las tres. La verdad que con la bandeja va muy bien, muy buen tacto. La verdad que te ayuda a darle longitud, efecto y bastante cómoda. Aquí vamos a ver acelerando 2 o 3, a ver qué tal. Y acelerando, creo que la goma de 2 densidades le ayuda. A ver, posible que si aceleráis mucho el brazo perdáis un poquito el control de la bola y os pueda flotar, pero la verdad que creo que Nox ha hecho un buen trabajo este año con esta 18K. En el listado, pues en la review me gustó, y aquí pues contando que no es ni un balance muy alto ni una pala de ataque, creo que va bastante bien. Vamos a ver en la comparativa con las otras dos. Si acelero un poquito, ahí ya sí se puede perder un poquito la dirección y el efecto de la bola. En el remate, pues no va nada mal, ¿eh? Sobre todo acelerando igual. No es tan progresiva como por ejemplo la 12K, pero bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Pues venga, 12K ahora. Que aquí, fíjate que noto que cambia un poquito la salida de bola, pero cuando aceleras un poquito más, pues la respuesta de la pala es mejor. Con la bandeja igual, la 18K va un puntito mejor, pero conforme vas acelerando creo que me quedaría con esta 12K, que me parece que tiene un rendimiento de nota, va muy bien. Mucho más progresiva y el efecto muy bien también. Tiro listado. A ver, con el listado me pasa que si lo acelero me encuentro más cómodo, contando que el balance no es muy distinto, son 2 milímetros más, pero noto un pelín más de balance, sobre todo mucho más control al acelerar. En el remate, aquí a comparación de la 18K, noto que cuando acelero un poquito más, la bola como que me levanta más, pero en un ritmo medio no veo tanta diferencia, ¿eh? O sea que tienen bastantes similitudes, ya que montan la misma goma, pero en progresividad un poquito mejor esta. Aquí acabo de cambiar de la 12K y de la 18K a esta Attack y noto muchísimo más peso en la bola, cosa que por números no es tan distinto, pero jugar como que me da muchísima salida en bola alta. Y con la bandeja incluso se me descontrola un pelín, como que noto que me da más salida de lo que quiero y tengo que acortar un poco la finalización. A ver con la víbora. Bien, con la víbora también muy bien. En cuanto a peso y en cuanto a balance, muchísimo mejor esta, tanto que la 18 normal como la 12K. Lo que sí que me falta un poquito
es el rugoso, que creo que cuando tiro la víbora noto como que la bola me sale un poquito más alta cuando acelero después del cristal. Voy con el listado. Bien, con el listado, pues mucho más peso que en las otras. Se nota más una pala de ataque. Como que en el momento en el que llegas al tramo de la punta arriba, la bola sale con muchísimo más peso y aun teniendo un tacto medio, cuando la tiras rápida va bastante bien. Para cerrar, situación de remate con la última, con la attack, y aquí, pues aunque el tacto es más bajo que el de la 12, la verdad que el comportamiento es mejor. Aquí creo que es la que puede ir mejor de las tres. La última. Bien, me quedaría con la attack. Fijaros que el tacto es medio, es un tacto medio, pero por arriba va bastante mejor. Sobre todo, ya no es el balance, pero la forma creo que le ayuda a transmitir mucho más peso y sobre todo aceleración cuando dejas caer la punta abajo. Y en juego aéreo, en el enfrentadas, en bola alta, creo que aquí la attack sí que está un escaloncito por encima. En cambio, entre la 12K y la 18K, joder, me ha parecido que están muy igualadas. Me ha gustado un poquito más en víbora la 12K y en cambio con la bandeja me parece que la 18K te da un poquito más de salida y tienes que hacer menos esfuerzo con la mano. El balance de estas dos muy similar, muy parecido, o sea que no se nota mucho cambio. Y con la attack, pues contando que su balance no es mucho más alto que el de las normales, que el de la 18K y que el de la 12K, me parece que transmite bastante más peso, sobre todo con el remate. Me ha gustado más. Yo creía que me iba a quedar con la 12K por progresividad, pero no, me quedaría con la 18K attack. Bueno, pues ya habéis visto mis impresiones tanto en fondo como en situaciones de red de las tres palas y cuál es con la que me quedaría yo, cuál es la que me ha gustado más. Y tengo aquí a Kiko, que os dejaré algunos planos de cómo ha estado probando las palas, ha estado probando también las tres y haciendo un poquito carro conmigo, así que le voy a preguntar para que tengáis más opiniones. Kiko, en fondo de pista, ¿con cuál te quedarías de las tres? Bueno, yo por mi estilo de juego, que soy un jugador de derecha clásico, priorizo el control y cualquiera de las dos palas redondas me ha gustado más que el attack. Hay que decir que son palas muy similares, aunque sí que hay sutiles diferencias. Un poquito más dura la 12K y a mí eso me ha gustado más en el fondo de la pista. Tenía como más sensación de control y de poder colocar mejor la pelota e incluso acelerarla, sin decir que con esta haya perdido. O sea, las dos me han gustado mucho en el fondo de pista, seguida la sientes como tu pala, muy cómoda, pero quizás de fondo de pista me quedo con la 12K. Con la 12K, vale, y pasamos a red y juego aéreo, todo en conjunto. Aquí yo creo que sí que se nota que el attack da más balance, da más peso a la bola, contando que no hay mucha diferencia en cuanto a números. Sí, es cierto lo que dices, que aquí el attack te da un plus, o sea, notas en situaciones de ataque y de aceleración de bola que esta te da un plus, pero estas dos son palas muy completas. Quizá entre estas dos, en situaciones de volea y situaciones de red, me quedo con la 18K. Vale, muy bien, pues nada, pues con esto yo creo que ha quedado un enfrentadas a tres bastante chulo, con tres palas. Antes eran dos las que hacíamos, ahora ya son tres y ya cada uno de vosotros pues puede valorar cuál es la pala que más le interesa. Si buscáis balance en red y un poquito más de ayuda, pues seguramente yo me iría por la attack, y si buscáis un tacto cómodo, pues entonces la 18K. Creo que el punto dulce incluso se nota un poquito más amplio que el de la 12K, parece que se pierde menos el comportamiento de la pala cuando impactas fuera del punto dulce, y la 12K pues yo creo que de las más completas de este año, una pala súper polivalente, un tacto
medio duro, que está bastante bien, el rugoso por encima del de las otras dos, a mí me ha gustado más y para mí una de las palas preferidas de este 2024, me parece un auténtico palón. Espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.